Bueno, sí, estos días, Carlos, España está descubriendo el agua tibia. Ujú. Lo que los venezolanos ya sabíamos desde hace años, cuidado y no desde hace casi una década, Así es. hoy España está, bueno, conmocionada, descubriendo que ese presidente que se vendía como el adalid de la democracia, de la reconciliación, de la paz, que iba a Venezuela supuestamente a liberar presos, a ser observador, pero luego al final, observador electoral, pero luego al final no observaba nada. Bueno, resulta que ese personaje tenía un interés muy distinto al que venía pregonando y al final no le interesaba la ideología, no le interesaba la paz, no le interesaba la reconciliación, sino que le interesaba la plata. España está conmocionada, sobre todo, bueno, tú sabes que España siempre, lo digo, sigue siendo de algún modo un país fratricida, rojos contra azules, esa herencia de la guerra civil, derecha contra izquierda todavía persiste y sobre todo esa mitad de España, la mitad de la España progresista, de izquierda social, la de Felipe González, la del Partido Socialista, bueno, está descubriendo que ese hombre que decía que ser socialista en España era dar mucho y recibir poco, lo que estaba sucediendo con él era que recibía mucho y daba muy poco, Y ¿no? daba Por lo muy menos poco. en el tema de Venezuela. Fíjate que la caja fuerte, Carlos, que le descubrieron en su oficina, 103 joyas que son dignas de una colección de joyería de la realeza, de cualquier realeza europea. Por tanto, aquello de que la plata no le interesaba, bueno, a vista de lo que estamos descubriendo estos días, parecía o parece ya un argumento bastante endeble, si no completamente falso. Ahora, David, como tú decías al principio de tu exposición, para ellos es el descubrimiento del agua tibia. Nosotros hacía rato, incluso llegamos a tener información, y tú me lo confirmarás, y así se está viendo ahora, que José Luis Rodríguez Zapatero arranca en estas gestiones porque era pagado por algunas empresas españolas para que rescatara una deuda que el gobierno venezolano, que el Estado venezolano tenía con esas empresas españolas. Era una suerte de lobista, de agente, pero después se convierte en el mejor amigo de Delcy y de Nicolás. De hecho, él lo dijo cuando apresaron a Nicolás. No, yo con Nicolás casi no tenía trato. Mi trato más bien era con los hermanos Rodríguez, es decir, yo soy amigo de los que mandan. Esto de alguna manera, la justicia española, podemos confiar en que no está de alguna manera influida, es decir, funcionan las instituciones, podemos confiar en que aunque sea frente a la justicia de su país, este señor va a pagar por sus crímenes. Bueno, como está la investigación ahora, Carlos, yo, si fuese José Luis Rodríguez Zapatero, estaría bastante preocupado, porque ya cuando su caso llega a la Audiencia Nacional son palabras mayores, no es un juzgado menor, no es cualquier cosa. La Audiencia Nacional, bueno, ha sido caracterizada, bueno, está caracterizada porque esa es su propia naturaleza, investigar los grandes casos de la justicia en España, grandes casos de lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, es decir, los grandes casos graves que afectan incluso a la estabilidad de la nación son juzgados en la Audiencia Nacional, también decide extradiciones y la investigación del juez Calama parece una investigación muy seria, no es una investigación hecha en 2 días, hay pinchazos telefónicos, hay registros, hay fotografías, va a haber testimonios seguramente y sobre todo, y esto es lo que puede preocupar más a José Luis Rodríguez Zapatero, hay colaboración de las agencias de inteligencia, la justicia, la fiscalía y la policía de Suiza, Francia y Estados Unidos. Por tanto, este caso ya no se circunscribe solamente a España, donde ciertamente parte de esa trama presumía de tener contactos amigos fiscales, están en los pinchazos telefónicos esas conversaciones, sino que aquí hemos descubierto que esta investigación salta, se dispara por una notificación, por un requerimiento de las autoridades de Suiza y de Francia que estaban investigando lavado de dinero procedente de Venezuela. Y ese lavado de dinero pasaba por José Luis Rodríguez Zapatero y toda esa trama, presuntamente porque aquí en España siempre nos tenemos que proteger con el presuntamente, ¿no? Con ese añadido hasta que no sea juzgado, hasta que no se determinen los tribunales, pero todos los indicios claros apuntan a que es así. José Luis Rodríguez Zapatero, como habías dicho, también está siendo investigado por ser
mediador. En este esquema en el que el régimen de Nicolás Maduro, y todavía continúa así en la Venezuela post 3 de enero, en la Venezuela de Delcy Rodríguez, se le limita a las empresas extranjeras acceder a sus beneficios, es decir, al dinero que ellos generan lícitamente en su actividad comercial en Venezuela, y por tanto ayudarlas a expatriar esos beneficios, ese dinero, esas ganancias del negocio del día a día, constituía un negocio. Y Aereuropa, por ejemplo, es una de las primeras aerolíneas que solicitó a José Luis Rodríguez Zapatero ayuda para cobrar una deuda que en su momento estaba valorada en 200 millones de euros y ahora desconocemos cuánto está esa deuda. Luego vimos que ante las dificultades de Zapatero por hacer de mediador y porque efectivamente la empresa cobrara esa plata, finalmente se recurre la compañía a Aldama, a José Luis Ábalos, es decir, a otra trama que está siendo investigada en un caso paralelo también corrupta, que fue la que recibió a Delcy, la que recibió las famosas maletas, la de aquel aterrizaje secreto que luego terminó siendo público en Barajas. Y la información de la que disponemos es que José Luis Rodríguez Zapatero fue apartado, entendiendo Aereuropa que eran para estas labores eran más fiables Aldama y Coldo y José Luis Ábalos porque tenían contacto directo con Delcy. Claro. Y luego de que le quitaron ese negocio, bueno, resulta que cae Ábalos, Coldo y Aldama, casualmente. Ahora, te dejé hacer toda la exposición porque así pintas como quien dice todas las cartas sobre la mesa. Ahora voy a ir volteando cartas para que tú un poco nos ilustres. Primero voy a ir internamente en España. En todo esto que se ha ido descubriendo y que se está investigando, como tú bien dices, no desde ahorita, eso es lo lindo de los cuerpos de inteligencia, que ellos a la calladita van haciendo toda la investigación y el presunto delincuente, para utilizar el presunto también, se confía porque nadie lo está investigando y cuando lo revelan tienen todo. Voy primero puertas adentro en España. En esta trama podrían caer complicados los dirigentes de este partido financiado y creado por Chávez denominado Podemos. Bueno, no se está juzgando en estos momentos. Las causas de Podemos fueron archivadas en su momento por falta de pruebas. Esa es la verdad, esa es la realidad. Ahora bien, parte de esa dirigencia política de Podemos fue condenada públicamente. Juan Carlos Monedero reconoció que había recibido plata de Petróleos de Venezuela a través de una empresa prácticamente ficticia. Tuvo que pagar Hacienda. Enmendaron antes de que la investigación fuese más seria. Ahora, en este caso, bueno, y además Podemos, Carlos, ya prácticamente no existe. Que ser realista, es un partido prácticamente residual. Claro, ya tienen 2 diputados en un congreso de 350 diputados en España. Sí, es decir, prácticamente no está en ninguna institución, no representa a nadie, no es un peligro para nadie, en términos políticos y también en términos judiciales no prosperaron esas investigaciones. Las investigaciones que ahora están realmente en el candelero son todas aquellas que están salpicando al Partido Socialista, y no es una, no es la de Zapatero, es la de Zapatero, es la del caso Coldo. Ahora hay otro caso, que es el más reciente, en el que una trama corrupta, supuestamente, del Partido Socialista había sido conformada para destruir pruebas judiciales, para sobornar a fiscales, a jueces, es decir, para destruir toda la investigación que se está haciendo precisamente en todos estos casos de corrupción. Por tanto, hay un tercer frente abierto y la semana pasada la policía entró, allanó la sede del Partido Socialista en España. Por tanto, tú me preguntabas al principio, ¿tú crees que hay independencia de poderes? Bueno, es que la policía allanó la sede del Partido Socialista y se llevó documentos y se llevó cositas y se llevó también de la oficina de Zapatero 103 joyas que lo deben tener completamente hundido, y así dicen sus allegados y sus amigos, que está completamente devastado. Y además, mira, esto ya es la cúspide de las contradicciones y también que refleja un poco cómo funciona el sistema de justicia en España. El juez de la Audiencia Nacional que está investigando el caso de corrupción en el Partido Socialista pidió a la Guardia Civil, es decir, a la Policía Militar en España, que allanasen las oficinas de la Guardia Civil, es decir, de sus jefes. Ordena a los policías a allanar y a decomisar documentos de sus jefes que posiblemente podrían estar implicados también en la trama. Con lo cual, ya llegados a este punto, Carlos, difícilmente se salven si
va a haber pruebas contundentes. El problema de la justicia en España, como siempre sabemos, es que es lenta, no es demasiado ágil y rápida, y probablemente veamos sentencias no en meses, sino tal vez en un año o en varios años. Bueno, por supuesto, Zapatero está íntimamente relacionado con Delcy Rodríguez, eso es un hecho público y notorio, es decir, no está Él es su en discusión. príncipe, según entiendo, es su príncipe, ¿no? No es un hecho controvertido, es su príncipe porque así se captó en ese audio, así lo saluda a Delcy a Zapatero, y también Zapatero a Delcy se refiere a ella, Carlos, en sus círculos allegados, como una mujer listísima y guapísima. Anda. Es decir, una mujer inteligente y muy guapa. Es decir, hay una muy buena relación, una relación bastante fluida, llena de elogios mutuos, ¿no? Entonces, ese hecho no está en discusión. Ahora sí, lo que está, no sabemos sin investigación, porque es un hecho que todavía no ha sido investigado, es cuál era el interés personal de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, en manejar las listas de presos políticos en España. Esto, en las libretas de José Luis Rodríguez Zapatero, Carlos, han descubierto a la policía anotaciones de temas políticos. Por ejemplo, en la libreta, en el cuadernito de Zapatero, ponía reforma constitucional, acortar el periodo presidencial. Otra anotación era elecciones regionales primero. Y fíjate lo que pasó en Panamá, el escándalo en Panamá. Eso de que algunos partidos de la oposición plantearon a María Corina esa idea completamente absurda que solo beneficia al régimen de celebrar elecciones primero, y las presidenciales y las de la Asamblea Nacional ya veremos. Esas cositas estaban en la libreta de Zapatero, y algunos nombres de presos políticos, y ese interés de Zapatero de liberar presos políticos habría que escarbar un poco más, rascar un poco más, porque seguro también se podría encontrar algún elemento digno de una investigación judicial. Pudiéramos, esto que viene es especulación, amigos, no se lo voy a adjudicar a David, ni me lo voy a adjudicar yo, simplemente queda la pregunta en el aire. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero agarraba a un preso político y le quitaba ese peso al régimen madurista, chavista y ahora el Rodrigato, y se lo llevaba para España, ya tenía cuadrado con sus compañeritos de partido en el gobierno de Pedro Sánchez su tema migratorio para que esa persona entrara sin ningún tipo de problema. No te preocupes, tú vas a vivir en España con todo cuadrado. Pudiéramos pensar que eso se hacía de esa manera, ¿verdad? Bueno, pudiéramos pensar, no, es que se hacía de ese modo. Él era un facilitador. Es cierto que la liberación de presos políticos le servía a él como pantalla para decirle a España y al mundo que esa era su verdadera tarea, que esa era su verdadero cometido en Venezuela, liberar presos políticos, y era una actividad fachada. Pero hay indicios, Carlos, no nos podemos avanzar en esto porque son temas muy delicados, pero hay testimonios fehacientes de familiares de presos políticos que apuntan a que podría haber otro tipo de interés también en el tema de la liberación de los presos políticos, y seguramente será un tema que va a saltar en algún momento, porque la documentación incautada por parte de la policía en España, no solo de Zapatero, sino también de su testaferro presunto, Julio Martínez Martínez, y de otros miembros de la trama, pues podría revelar en los próximos días, o tal vez en los próximos meses, porque esta va a ser una causa larga, algún indicio al respecto acerca del verdadero interés de liberar presos políticos de Zapatero. Ahora, a pesar de que tenemos el charco de por medio, David es un periodista que tiene muy buenas fuentes aquí en la capital de los Estados Unidos. Y David fue también de los primeros en anunciar que va a Estados Unidos a ejercer algunas acciones en Venezuela, como por ejemplo, instalación de oficinas. Sí, instalación de la oficina de la DEA y del Homeland Security. No sabemos en qué orden va a ocurrir, si van a ser en simultáneo, primero Homeland Security y después DEA, o viceversa, pero lo cierto es que con esta medida inédita, nunca vista, es decir, la presencia, incluso podríamos ver, Carlos, no nos extrañemos, en los próximos meses la presencia de policías del Homeland Security uniformados, armados y con su chapita caminando por las calles de Caracas. Esa puede ser una realidad. Homeland Security operando formalmente en Venezuela, y esta es una decisión
que ya, según me comentan, en Estados Unidos está tomada. Y luego viene la DEA, en el territorio, en la cuna del cartel de los soles. Que la DEA había operando. sido expulsada por Chávez, creo que en el 2001, 2002, una cosa así. Ahí está. ¿Por qué fue expulsada por Chávez? Bueno, ya hoy podemos darnos una idea, después de todo lo conocido con el prontuario del cartel de los soles, pero que regrese la DEA a la cuna del cartel de los soles cuando todavía hay una recompensa por Diosdado Cabello, por Padrino y por otros miembros de ese cártel perseguido, investigado por los Estados Unidos. Bueno, no deja de ser una noticia como mínimo que debe ser inquietante para los miembros de ese cartel, y vemos como poco a poco eso que parecía una broma, un meme de Donald Trump, lo del Estado 51, bueno, por la vía de los hechos pequeños, si quieren, yo creo que no son tan pequeños como esto, como la apertura de sedes de agencias de inteligencia abiertamente o de órganos gubernamentales como Homeland Security abiertamente en Caracas. Bueno, sin duda alguna supone un pedacito de eso, un pedacito de Estado 51, porque está operando ya Estados Unidos como si Venezuela fuese territorio propio, como si fuese territorio estadounidense. Así es, definitivamente el tema del tutelaje está montado. David, te agradezco mucho que te hayas tomado todo este tiempo. ¿Qué tienes para esta tarde? A ver, ¿qué nos puedes avanzar para estar pendiente? No tenemos ninguna novedad acuciante. Tenemos que estar, y estamos pendientes a lo largo de los próximos días, de decisiones que puede tomar el Departamento del Tesoro. Y un tema que está sobre la mesa seriamente en Venezuela. No es Estado 51, sino es dolarización oficial de la economía venezolana. Hay que estar pendientes de eso, hay que estar pendientes de una reestructuración que no ha culminado todavía, y también estamos pendientes de otros asuntos del día. Por ejemplo, ese cerco que le tienen a uno de los dirigentes políticos venezolanos que ha regresado del exilio, Wilmer Azuaj. Entiendo que su familia está cercada ahora por grupos colectivos armados, está en una situación en desarrollo en estos momentos, una situación que está denunciando él mismo ahora mismo en vivo. Entonces, ese regreso en el que también Washington tiene interés que se vaya produciendo, que vayamos difundiendo nosotros, los medios de comunicación, que regresan con calma y de forma tranquila y pacífica los dirigentes políticos en el exilio, bueno, vemos que hay sobresaltos y este es el primero.